En esta segunda lección voy a hablar cómo va a funcionar el curso y eso, es decir, qué dinámica va a seguir el curso. Eh, por supuesto, el curso de base de datos relacionales. Bien, bueno, en primer lugar, vamos a utilizar mucho tablas, es decir, vamos a construir constantemente tablas, porque ya hemos dicho en la lección anterior que es uno de los pilares de la base de datos. Pues bien, las tablas las vamos a construir sobre el mismo bloc de notas. Para ello, pues como hemos visto un poco en la lección anterior, vamos a usar el tabulador para organizar la información y construir de este modo tablas. Como hemos visto, por ejemplo, nombre, construiremos los distintos campos con el tabulador, nombre y por ejemplo teléfono. Esto será para separar el encabezado de los campos, el nombre de los campos con la información de cada campo, con los registros. Entonces pondríamos los datos, Pedro, y utilizaríamos el tabulador para mover el cursor sobre los distintos campos y rellenar así los registros. Por ejemplo, 958, 22, 23, 43, 25. Y así, ¿vale? Vale. También utilizaremos mucho una función del bloc de notas que sería la función buscar. Eh, lo puedes activar esta función también con control B. Sería bueno que, y es más, lo va a asimilar que utilizásemos control B. Es decir, la técnica esta de usar el atajo de teclado para acceder a la función se asimilará porque estaremos constantemente utilizando esta función, la de buscar. También utilizaremos mucho la función de reemplazar. La función de buscar es sencilla. Si quisiéramos buscar un determinado dato en la tabla de la base de datos, pues solo lo pondríamos. Por ejemplo, queremos buscar el teléfono de Pedro. Pues escribimos Pedro y, y le damos a siguiente. Nos encontraría Pedro y su número de teléfono. Por consiguiente, si tenemos el cursor abajo de la tabla de la tabla, pues tendríamos que buscar de abajo hacia arriba. Para ello activaríamos arriba. Y también podríamos hacer coincidir mayúsculas y minúsculas. Es decir, si ahora buscamos Pedro, pero no hacemos que coincidan las mayúsculas, por ejemplo, empieza por mayúscula el nombre y aquí no lo ponemos, nos dirá que no encontró nada. Sin embargo, si ponemos las mayúsculas, lo encuentra. En principio siempre es bueno tener esto desactivado, porque no es algo que nos preocupe mucho al principio. Luego veremos que podría ser algo importante tenerlo activado. Bien, siempre nos buscará el siguiente. Es decir, si tuviésemos dos registros con Pedro, nos buscaría el primero y al darle al siguiente el segundo. Así es como vamos a trabajar para las primeras bases de datos. Luego ya cuando hagamos tablas muy grandes, pues veremos cómo organizar la información de forma más eficaz. Vale, esto en cuanto a buscar. Cuando veamos técnicas más avanzadas como relacionar una tabla con otra, debemos usar o utilizaremos mucho la función reemplazar, que, utiliza, que utilizaremos el comando de teclado control R o atajo de teclado. También lo asimilaremos porque trabajaremos con ello. Aquí pues ya aparece una ventana un poquillo más complicada, pero tampoco tan complicada. Por ejemplo, imaginemos que en nuestro registro de la tabla tenemos los nombres en minúsculas y nos exigen que, que
pongamos todos los campos en mayúsculas. Todos los nombres de campos en mayúsculas. Pues entonces tendríamos que reemplazar, en este caso Pedro, que está en minúscula, pasarlo a mayúscula. Pedro. Ahora, si le diésemos a reemplazar, lo haría uno por uno, y si le diésemos a reemplazar todo, lo haría todo del tirón. A ver, siempre es importante saber dónde tenemos el cursor. ¿Has visto? Nos lo ha reemplazado Pedro en minúscula por Pedro en mayúscula. Bueno, pues también podemos decir que el curso será eminentemente práctico. Yo construiré una serie de bases de datos y a partir de ella pues explicaré diferentes conceptos como pueden ser claves primarias o relaciones y esas cosas. Bueno, pues hasta la siguiente lección.